Okay, good morning, everyone. Buenos días a todos. Esta presentación va a resumir brevemente el proceso y resultados en países en donde se aplicaron fondos de Gavi. Apoyamos 8 países para poder abrir a Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Ruanda, Zambia y Mozambique para poder que envíen sus aplicaciones. Pakistán y Bangladesh también tienen algunas actividades de 0 dosis, pero esta aplicación tiene que ser proporcionada. El abordaje fue multifase. Primero se hizo una revisión de escritorio triangulando la cobertura DPT, porque en el IEF la definición de 0 dosis es cualquier niño que no ha recibido el DPT-1 o alguna vacuna. Los datos DPT-1 se correlacionaron con los datos de la DHS, con campañas, encuestas y datos de modelos. Esto informó la priorización de los distritos en donde las interacciones con las partes interesadas se dieron en base a los niños con 0 dosis. Luego se hizo una evaluación en estos distritos de prioridad para conseguir más información acerca de quiénes son los niños 0 dosis y estas comunidades y por qué siguen siendo 0 dosis. La evaluación se dio con el equivalente de los gerentes EPI al nivel de las instalaciones con los profesionales de salud de las comunidades. Sabemos que los limitantes fue que no pudimos hablar directamente con los cuidadores para entender las barreras de inmunización. Finalmente se dio un taller al nivel nacional con los equipos EPI, con socios, incluyendo CSOs, para repasar los resultados de las encuestas y las interacciones con las partes interesadas. Luego se dio una intervención que iba a hablar directamente de las brechas encontradas en la fase anterior como parte de la aplicación. El propósito fue responder las preguntas clave proporcionadas por Gavi de quiénes son los niños 0 dosis, cuántos son, dónde están y por qué tienen 0 dosis. Los resultados clave caen en 6 categorías. Primero, acceso. El acceso, a pesar de que no es un problema de desigualdad, pero es un problema en muchos países, pero no es un problema en tantos países. Por ejemplo, en el 2021, una encuesta a nivel de los hogares encontró que el 75% de los niños de 0 dosis vivían a 1 kilómetro de distancia de instalaciones de salud y los demás a 3 kilómetros. Género, como se mencionó, es un problema muy importante, pero en algunos países con los cuales hablamos no siempre es un problema, así que es importante tenerlo en mente. Y algo más que nos dimos cuenta cuando visitamos a los países es que los países asumen que el género significa el número de niños y niñas que reciben las vacunas. Así que sí tenemos un problema con género, porque va más allá de solamente la proporción de la vacunación. En algunas de las intervenciones que colocamos en la aplicación incluía el enfoque en tener sesiones fijas, tal vez en los fines de semana o en las noches, para que los padres trajeran a los niños. También tener sesiones fuera del trabajo con las madres. Y un rol muy importante del involucramiento de los padres para tomar decisiones acerca de la salud de los niños, para que tuvieran el empoderamiento de llevar a los niños a su vacunación. Acerca de datos, sabemos que siempre hay múltiples fuentes de datos cuando tratamos de estimar la 0 dosis, pero esto crea mucha confusión. Priorizar distritos también va a ser un proceso dinámico en base a cuál fuente de datos escoge utilizar. También hay que tener en mente que hay niños que nunca son incluidos en ciertas áreas porque no fueron introducidos al sistema de salud. Para la continuidad del cuidado, hubo una revisión en países de África y encontró que el 60% de las madres 0 dosis recibieron servicios prenatales. Esto crea una brecha en la continuidad, en donde las madres no dieron seguimiento después del parto para asegurarse de que los niños recibieran la vacunación DTP.
Para el involucramiento del CSO, habían muchos trabajando con países en programas de inmunización, pero se debe apalancar su interacción con las comunidades para poder llegar a la población cero dosis. Para motores de la cero dosis, encontramos que hay diferentes motores y se basa más en brechas de conocimiento y las oportunidades para que los padres lleven a sus hijos para las siguientes dosis. Esto crea un gran reto. Esto incluye falta de profesionales de salud, falta de abastecimiento de vacunas y largas filas de espera. Nuevamente, priorizar interacciones con los cuidadores es algo que no tuvimos tiempo de hacer, pero fue incluido como una de las actividades de planificación clave antes de lograr el trabajo. También es retador desarrollar intervenciones específicas para cero dosis, especialmente por capacitaciones de recursos humanos, porque siempre hay un miedo de duplicar estas actividades en aplicaciones donde ya están recibiendo financiamiento. Se requiere más experiencia en el campo y más información para interacciones óptimas con los CSO y cuidadores masculinos. Y también más información es necesaria acerca de cero dosis y cómo puede ser aplicado en diferentes edades. Y quiero cerrar dándole gracias a los ministerios de salud y a los equipos de nuestros países, a nuestros socios, a nuestros CSOs y a Gaby. Gracias. Good morning, everyone. Buenos días a todos. I think yesterday when Dan presented, Creo que ayer, cuando Dan presentó of being responsible, que estaba acusando a Air France but I actually por perder su equipaje, this of that we have done for like 5 years. pero lo entiendo Best thing you can do is to put on their running shoes and start running. So let's just start the. porque a mí me pasó algo similar. Sorry, this one is not working. Bien, vamos a comenzar. Is it okay? The big one. Okay, sorry. Okay, now I don't want to call Bien. names, but there are some No quiero decir nombres, pero hay organizaciones que te van a dar $10 y $50,000. te van a pedir que hagas un estudio que cuesta $50,000. Y así es como comenzamos nuestro trabajo. En el 2015, a pesar de tener muy poco dinero por parte de Gaby, y disculpen por haber dicho esto, para explorar las razones por tener cobertura de inmunización muy baja en ciertos distritos. Y los resultados son impresionantes. En la ciudad de Yaoundé encontramos el 14% de niños que viven a 1 kilómetro de distancia de un centro de salud, pero no tenían ni una sola dosis de vacuna. Y lo mismo aplicaba para una isla de pescadores en donde había 1,000 niños, casi 1,000 niños que no habían recibido ninguna sola vacuna. Y en esta isla encontramos niños hasta de 10 años. Esta experiencia nos enseñó que hay tantas oportunidades en tantas comunidades de Camerún. Y la realidad es que con $10 no podemos estimar ni cuantificar en comunidades y niños de Camerún que tienen una población de casi 500,000. Así que utilizamos otro abordaje que han utilizado otras personas con tecnología GI para triangular datos de diferentes fuentes para responder ante estos temas. ¿Dónde están los niños? ¿Cuántos hay? Y lo siguiente es apalancar algo que ya habló la OMS, el cuales son los motores sociales, para explorar las razones por las cuales estos niños y niñas siguen no vacunados. Y nos dimos cuenta de que más de 230,000 niños de Camerún no han recibido la DTP1. Y cerca de 360,000 niños
no estaban inmunizados. Y cuando ven los datos y triangulamos la cobertura, coincide. Y al explorar la razón por la que encontramos estos resultados, y solamente concentrándonos en estas regiones de aquí y en el centro, y queríamos entender las diferentes razones por las cuales no están vacunados, utilizando el marco de la OMS, identificamos temas relacionados con percepción de la seguridad de las vacunas, esterilización, normas sociales y familiares, como por ejemplo conseguir la aprobación de su comunidad, o creencias religiosas. Y durante este proceso hicimos una gran determinación para conseguir la aprobación para que los niños fueran vacunados. Y también está el tema de trabajadoras de salud. Y en la mayoría de los casos, las mejores personas para aplicar las vacunas son las mujeres. Particularmente, puede ser un problema en comunidades musulmanes en donde las mujeres no pueden salir, sino que tienen que recibir algún tipo de aplicación de vacuna en casa. En motivación, en algunos de los entornos, particularmente los entornos rurales, las comunidades no pueden viajar distancias largas para que los niños sean vacunados. Y los tiempos de espera también es otro tema para recibir la vacunación. Y también otro factor es los trabajadores de salud que están manipulando teléfonos y otras cosas. Para nosotros esto nos abrió los ojos. Este caso de Camerún nos ayudó a aplicar para recibir fondos de Gavi. Y solo quiero concluir diciendo que hacemos un trabajo muy importante y la mayoría del tiempo no invertimos tanto tiempo documentando las mejores lecciones y prácticas para replicarlas. No somos muy buenos haciendo eso. Y esto se nos hizo saber por la fundación de Bill y Melinda Gates y por Gavi, porque también están interesados en entender las lecciones y los métodos utilizados. Pero yo les dije, si nos dan $10, ¿cómo esperan que escribamos un manual y un manuscrito? La próxima vez tienen que pagarlo. Así que agradecemos mucho la iniciativa y este es un llamado humilde para todos los que están aquí. Vamos a trabajar a favor de nuestra población. Porque de verdad podemos entender qué estamos haciendo todos, cuáles son las mejores prácticas y lecciones en nuestras ciudades. Y la OMS tiene que extender su alcance, porque la mayoría de las veces se enfoca en implementación. Necesitamos tener tácticas, técnicas y estrategias, no solamente aplicar las vacunas. Ese aspecto es el que salva las vidas. Muchas gracias por su atención. Espero que haya hecho lo mejor posible para respetar el tiempo. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes presentando en nombre del Hub de Aprendizaje de Gavi Cero Dosis. Para los que no saben, yo traigo los objetivos de alto nivel de Cero Dosis para abordar la desigualdad en niños no inmunizados.
El propósito de este gran objetivo, por los últimos meses, mis colegas y yo hemos estado haciendo 4 evaluaciones de inmunización, una para cada país como Mali, Bangladesh, Uganda y Nigeria. Y estos paisajes tienen el propósito de ayudarnos a entender el contexto de inmunización único de estos países para identificar oportunidades de intervención para llegar a los niños no inmunizados y de 0 dosis y luego presentar estos resultados a nivel de país. En resumen, estamos viendo todos los recursos disponibles, investigaciones de estos 4 países para ayudarnos a entender mejor el contexto de 0 dosis del país con evidencia y luego identificar áreas en donde puede haber brechas de investigación y así podemos dirigir esfuerzos de programas en el futuro. Para conseguir evidencia en estos paisajes, hicimos una revisión de literatura y un análisis de datos secundarios. Y utilizamos cualquier fuente que pudiéramos conseguir. Esto incluía literatura de sitios web, socios, recursos gubernamentales, sitios web de partes interesadas, datos existentes de Gavi, cualquier cosa que pudiéramos encontrar para entender el contexto de inmunización. Y para poder estimar la cobertura de inmunización, hicimos un análisis de datos de múltiples fuentes. Eso incluye datos de la OMS, de DHS, entre otros. Y hubo un gran número de dominios que fueron de nuestro interés. Estábamos interesados en la cobertura de inmunización, por supuesto, cuál era la tasa de inmunización de niños en estos países, también en la igualdad de inmunización, qué tan igual es la cobertura de inmunización en el entorno y también recursos humanos, cuántas personas ayudan a la aplicación de inmunización, también financiamiento de inmunización y políticas nacionales y finalmente la estructura de los sistemas de salud. En base a la evidencia que recopilamos, identificamos algunos resultados en estos países, al igual que algunas brechas que representan posibles áreas para mayor investigación. Esto va a sonar muy obvio, pero creo que es importante saber que el contexto de inmunización es muy diferente en cada uno de estos países. E incluso dentro de los mismos países, de región a región y de distrito a distrito, van a encontrarse diferentes barreras de inmunización. Los factores de niños en cero dosis también es diferente. También es importante aprender del pasado para ayudar a guiar el programa para el futuro. Como ya les mencioné, hay mucha desigualdad en la cobertura de inmunización por factores geográficos, socioeconómicos y grupos étnicos con predictores de estatus 0 dosis que varían en cada país. La evidencia es tan limitada acerca de la calidad de la administración de inmunización para poder identificar la ubicación de estos niños de 0 dosis. Y no hay muchas evaluaciones acerca de la calidad, ni la precisión, especialmente en los niveles más bajos del sistema. Tampoco se han dado muchas investigaciones que vean las barreras de inmunización, cuáles son los retos que ese personal encuentra cuando presenta datos. Por ejemplo, vimos en el contexto de que se utiliza datos en papel y no entendemos cómo esos datos en papel es gestionado, cómo se recopilan esos datos y cuál es la calidad en general de los datos de inmunización. Estas son áreas que podemos explorar en el futuro. Otra brecha enorme, y esto ya se mencionó, y lo puedo desglosar aún más, pero no tenemos el tiempo, pero hay una falta de estudios de investigación con datos cualitativos y cuantitativos que vean la cobertura de inmunización en diferentes demografías, por ejemplo, en minorías, refugiados y en entornos afectados por conflicto y cambio climático. No siempre sabemos o no tenemos una cobertura confiable para estos grupos y tampoco tenemos datos de calidad para ver cuáles son las barreras de inmunización y los motores
para inmunización. Y en nuestro vistazo en las políticas nacionales acerca de inmunización, encontramos que cada país tiene estrategias que apuntan la cobertura de vacunación. Cada país tiene políticas y estrategias muy explícitas que apuntan a la vacunación, pero no siempre se usa el idioma de niñez con 0 dosis. Pero aún así, hay un gran compromiso por parte de estos países para incrementar la vacunación. Y sabemos que tienen un involucramiento muy activo por parte del gobierno y las partes interesadas. Finalmente, nosotros encontramos que hay datos limitados para poder ver, no tenemos los recursos necesarios para poder ver cómo están los servicios de inmunización en las áreas remotas. Tenemos bajo personal y ahí no hay suficiente racionalidad de personas versus la cantidad de personal que las puede atender, y también tenemos necesitar hacer una programación para recursos humanos para poder mejorar la toma de decisiones de cómo entrenar al personal. Ahora nosotros también, aquí tengo un código QR para que ustedes puedan ver los panoramas en los diferentes países. Mali, Bangladesh están ya, Nigeria y Uganda van a estar próximamente publicados. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias. Esa fue una presentación excelente de cada uno de ustedes. Una ronda de aplausos para nuestros moderadores. Ahora nosotros tenemos 2 personas atrás. Por favor, a esas personas que están atrás tienen micrófonos. Si tienen alguna pregunta para nuestros moderadores, tomen el micrófono. Primero, si van a hacer una pregunta, preséntense y dirijan su pregunta al moderador específico, quien quiere que se la responda. Por favor, alcen su mano si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Mientras tanto, yo voy a iniciar con unas preguntas iniciales. Hay tantas, pero voy a dejarle algunas a la audiencia. Yo creo que la primera pregunta que se me ocurre cuando estamos hablando del género es que si estamos haciendo suficiente con nuestros programas sobre concientización de género. ¿Qué más podemos hacer? Definitivamente no. No estamos haciendo suficiente. Creo que esta área de evaluar las barreras de género y la igualdad es como un despertar. Tenemos un enfoque muy fuerte de UNICEF y todos los aliados. Bill y Melinda Gates, Gavi, la OMS y los diferentes aliados que nosotros tenemos. Y socios, esto es un tema al que estamos prestando la atención ahora. No creo que hacemos suficiente. Saben que me escucharon decir, yo no creo que ni siquiera somos analfabetas todavía en este tema. Nosotros todavía tenemos que comenzar a aprender más. Nosotros tenemos que educarnos a nosotros mismos, primero que todo. Pero desde ese punto falta mucho, mucho más. Necesitamos un análisis de género, las barreras. Todo esto puede estar comenzando, pero como yo les mencioné anteriormente, todas las diferentes propuestas que tenemos de Gavi, no hay suficiente movimiento en la implementación para poder adaptar a los servicios hacia más concientización basada en género o una manera más transformadora basada en género. Acción, 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 que tiene que iniciar desde nosotros mismos y tener más conocimiento y genuinamente tener estas conversaciones con todos nuestros diferentes socios y particularmente alentar a todo el personal que nosotros tenemos a nivel país, a niveles de países, que se concienticen también. Gracias. ¿Tenemos una pregunta de alguien? Yo soy un consultor. Tenemos que trabajar un poco en este tema. Yo noté, hay un enfoque muy interesante sobre los denominadores
Por ejemplo, los niños, cómo están listados dentro de los registros y cómo se registran dentro de los servicios de salud. Pero quisiera saber si hay algo más que puedan hacer para poder extenderlo a otros programas, porque no solamente la vacunación, sino la proporción de vitamina E o vitamina C, y ver otras fuentes de información. Eso se notó muy bien ahí en sí, pero las personas que nosotros tenemos es saber si podemos extender estas iniciativas que ustedes están haciendo en otros tipos de servicios. Gracias, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que esto habla sobre lo importante que es la integración y como lo hemos dicho anteriormente, justo ayer la inmunización no puede trabajar como un silo. Nosotros tenemos que capitalizar las otras oportunidades. Una de las cosas que nosotros hemos estado pensando hacer ahora que tenemos la vacuna de malaria y que está siendo presentada, introducida en algunos países, la idea es que los padres reconozcan lo importante que es la afectación de la malaria en la vida de sus hijos. Pero ese tipo de conocimiento no puede estar tan clara para otras vacunas. Así que, ¿por qué los niños van a mientras ellos traen a la vacuna de la malaria, podemos tener la oportunidad de no solo registrarlos en el sistema, pero vacunarlos ante otras enfermedades o dar otro tipo de servicios? Sí. Muchas gracias. Yo creo que esta es una pregunta muy importante y esto se relaciona a poder descubrir cómo establecer una asociación, particularmente con organizaciones como UNFPA y UNICEF, y también poder entender cómo es particularmente importante en países de desarrollo sobre la población. Es tan difícil tener una cantidad exacta de la población y cuáles son los que están afectados políticamente, así que es un resultado de la agenda global. Así que es muy importante poder hablar con los políticos para poder permitirle a los países tener los datos exactos de la población en cada país. Y también cómo nosotros podemos mejorar estas situaciones para poder asegurar de que cada persona de la población pueda tener alguna forma de identificación, particularmente en cada centro. Hay muchas cosas por hacer, pero creo que lo tenemos que enfocar desde una perspectiva global. Y cómo podemos unir las fuerzas globales para poder que esto sea una agenda global y poder integrarnos con los sistemas de gobierno. Esto va a ser difícil en algunos países de desarrollo, pero se puede lograr. Muchas gracias a todos los panelistas. Esto fue maravilloso. Esto es para lo que usted dijo al final de su respuesta. Fue un llamado a la acción, así que me resuena, pero tengo muchas preguntas al respecto. ¿Alguno de esos cursos está enfocado a los miembros implementadores, algún nivel en específico? Porque definitivamente el primer paso es educarnos. ¿Y es un diseño de curso solamente para concientización o también es para tomar acción? Quisiera entender un poco sobre los cursos. ¿Es accesible y está diseñado para cualquier nivel del sistema o está diseñado para los tomadores de decisiones? Y lo segundo es, lo que nos damos cuenta cuando tomamos estos cursos es que este trabajo es sobre motivación, pero también es cómo lo podemos aplicar prácticamente. Así que para nosotros que estamos aquí, nosotros tenemos que saber si nosotros estamos compartiendo estos cursos, con quién los tenemos que compartir y qué más podemos hacer para poder diseminar esta concientización y estos llamados a la acción. Gracias por esa
por esa pregunta. Los dos cursos son para las partes interesadas sobre inmunización, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. No es para una institución de bajo nivel. Es muy práctico y construye sobre el conocimiento que está acumulado, sobre cómo ustedes ven los datos segregados y cómo hace un análisis de género. Se trata sobre la concientización de cuáles son los tipos de barreras que tenemos que ver y buscar. Ellos le enseñan las herramientas de cómo hacer estos análisis de género, cuáles son los indicadores que harían sentido o que le darían sentido y que necesitamos ver, que necesitamos para poder medir y para poder saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que este curso deliberadamente es como un paso inicial para poder hacer que estas partes interesadas de inmunización a nivel nacional o internacional sean más alfabetizados, pero no es suficiente, definitivamente no es suficiente. Pero creo que para llevarlo al siguiente nivel, todos los trabajadores de salud tienen que buscar iniciativas por sí mismos también. Nosotros tenemos otro proyecto con el instituto, con el NTF. Estamos trabajando con un curso de becaría con el IN 2020-30 y estamos tomando este curso para poder que se alienten a hacer su propio proyecto. Algunos de ellos son seleccionados para poder ser apoyados a implementarlo. De ahí es que viene verdaderamente el producto para poder llegar a los trabajadores de salud locales. Así que espero que eso le haya respondido a su pregunta. Ahora yo me dedico a inmunización. El punto de los datos que usted proporcionó de que el 60% de las madres, yo quisiera saber si ustedes tienen algún análisis cualitativo de poder entender cómo los servicios y las experiencias de ANC y cómo estas visitas ayudan a transformarse en un deseo de poder volver a este centro de salud para poder vacunar a sus niños, porque yo creo que aquí se pierde una oportunidad para poder entender cómo el compromiso con las comunidades. Falta aquí un enlace de ver cómo ellos se sienten comprometidos con los programas de vacunación y hay diferentes temas relacionados a la experiencia del servicio, ya sea con ANC o con el cuidado de embarazo, el cuidado postparto, cómo podemos mejorar estos puntos para poder conseguir datos cualitativos. Desafortunadamente nosotros no pudimos hablar directamente con las mujeres sobre las evaluaciones cualitativas. Esto hubiera sido una excelente pregunta para responder, porque nosotros sí sabemos que la experiencia que ellos tienen, eso dicta qué va a pasar después que el niño nazca, pero nosotros vamos a tener que hablar con los cuidadores a nivel local para poder preguntar esto y tener los datos cualitativos que no están ahora mismo. Gracias, Lisa, por esta pregunta. Tenemos muchas cosas más que explorar. No le puedo decir que esto no salió a la luz en la investigación porque no se hizo el tema cualitativo. Bueno, mi nombre es Dorothy Lip de Ganesha. Muchas gracias por las presentaciones, fueron muy inspiradoras. Nosotros hemos estado apoyando a diferentes países y diferentes aplicaciones de PPP. Creo que un aspecto crítico de estos procesos era poder entender hasta qué punto los países pueden acceder al conocimiento y a las diferentes estrategias proequitativas. Ahora mismo nosotros hemos llevado a cabo este ejercicio de poder analizar dónde, cuántos hay y por qué, que actualmente
y nosotros tenemos los requisitos de Gavi, es poder introducir nueva innovación y enfoques para estos niños que ahora mismo están siendo dejados atrás. Desafortunadamente nosotros no tenemos acceso a estos enfoques, así que trabajar con los diferentes países nos puede ayudar a poder llevar un conteo de los diferentes grupos y las minorías. Creo que tal vez, no sé quién podría apoyar este enfoque, pero genuinamente podríamos ver el acceso de que los diferentes países vean las diferentes intervenciones y cómo se pueden ver de un país al otro. Creo que esto es clave. Y creo que nuestro colega Canú habló de las necesidades de poder transformar investigaciones o evaluaciones hasta experimentar y diferentes intervenciones en proyectos y productos concretos. Actualmente no tenemos este proceso y creo que esta fue una pregunta. ¿Cómo nosotros en conjunto podemos traerle a los países innovaciones o diferentes enfoques que vengan de otros países para que puedan verdaderamente apoyar todos los esfuerzos y las iniciativas? La segunda pregunta está más relacionada a la pregunta relacionada a la igualdad de inmunización y a la cobertura. Yo creo que trabajando con los países, la primera reacción a nivel país para los socios de país e implementadores es cuáles son estos puntos de género. Tenemos la cobertura de inmunización. Creo que el conocimiento era tan bajo. Creo que es una debilidad. Nosotros verdaderamente tenemos que acelerar el proceso de, no se necesariamente educar, pero genuinamente apropiarnos del proceso de diseñar o codiseñar las intervenciones de igualdad con investigación y con la comunidad en sí. Otro caso, no sé cómo, no tengo ninguna solución de lo que estoy hablando, solamente creo que es algo muy importante que tenemos que hacer. Tal vez nosotros tenemos que unir fuerzas para poder lograr que esto suceda. Muchas gracias. Muchas gracias. Permítame hablar con el aspecto de la agenda y las aplicaciones de género. Creo que para Camerún sí teníamos una aplicación bastante robusta. Cuando tienen comentarios de Gaby, yo creo que los áreas que fueron resaltados sobre los diferentes enfoques y las áreas de género, creo que estoy muy tentado. Creo que fue una de las mejores porque yo hice algunas recomendaciones a esa aplicación, pero creo que el punto que usted habla es muy importante. Creo que para poder que los países tomen en consideración los aspectos de la agenda, tienen que ver el tema de la aplicación, porque tiene una manera de ver cómo impacta la entrega del servicio. Así que no hace ningún sentido comprometer a nuestros trabajadores allí si no están alfabetizados. Nosotros tenemos que aprender estas cosas también del campo directamente porque el contexto siempre es diferente. También cuando nosotros estamos viendo la población de cero dosis en niños, nosotros no necesariamente necesitamos innovación sofisticada. Esa es mi experiencia, particularmente algunas de las cosas que hemos tenido en Camerún, en una de la isla Manuca, que es una isla de pescadores. Ahí tenemos otras organizaciones, hasta la OMS. Cuando nosotros entregamos vacunas a estas comunidades, usted necesita un bote con motor para poder transportarlo más directamente a las casas de las personas, pero la realidad es de que poder mantener el bote de motor es muy difícil, cuesta $7,000 para ese bote y después es prohibido operarlo por estas áreas. Entonces no son cosas sostenibles. Tenemos que pensar y darnos cuenta cómo nosotros hacemos que estos productos y estos servicios básicos lleguen a estas comunidades con los medios de transporte apropiados. A veces toma $5 comprar vacunas desde el centro de salud hasta la comunidad, así que a veces tenemos que pensar cómo la comunidad genuinamente opera en el día a día y tenemos que pensar cómo nosotros
llegamos a estos enfoques y a estas oportunidades para poder entregarle nuestros productos de salud a todo el mundo, pero dentro del propio contexto de la comunidad. Y cuando nosotros hablamos sobre la aceptación y el seguimiento, no creo que hay innovación sofisticada ahí. ¿Cómo los políticos consiguen comida? ¿Cómo consiguen comidas a estas comunidades? ¿Cuáles son las estrategias que ellos utilizan? No son nada cosas sofisticadas, no es nada tan complicado. Así que nos queda a nosotros poder estudiar estas estrategias y poder contextualizarlo a cada comunidad. Así que yo creo que actualmente nosotros tenemos algunas fuentes en Gavi, en el proyecto que nosotros estamos desarrollando de 5 diferentes modelos, cuáles son los modelos apropiados y los costo efectivos para poder llegar sosteniblemente a los niños en las diferentes comunidades remotas, en las islas y demás. Y también creo que nosotros tenemos muchas cosas que compartir que no creo que necesiten tantos recursos, pero son cosas bastante fáciles de replicar y de hacer. Gracias. Ann, por favor, hablando de los recursos para responder la pregunta, uno con sus aprendizajes de múltiples países, que es el más poderoso seguramente, el aprendizaje de pares. Así que hay una comunidad de prácticas de cero dosis y si yo puedo ingresar al sitio de TechNet, les envío el enlace, si no le pido a Dan que me ayude. En esta comunidad de prácticas se han dado muchas conversaciones, incluso entre varios países, de lecciones compartidas para llegar a estos niños de cero dosis, incluyendo lecciones, ejemplos prácticos de áreas temáticas. Creo que tienen que ingresar y formar parte de la comunidad, pero honestamente es un muy buen recurso. El segundo recurso está en TechNet. Y vimos en la OMS y dijimos, tenemos que crear más guías aquí. Vimos todos los recursos y dijimos, tal vez tengamos que estructurar el acceso a las diferentes guías de cero dosis que tenemos en el mercado. Así que en TechNet hay un portal, el cual también colocamos en el chat, en donde puede hacer una pregunta y luego Taylor le va a decir, estas son las personas y los recursos, no las personas, los recursos que tienen que buscar para acceder y trabajar de una mejor manera en el tema de cero dosis. Eso era para responder lo que usted preguntó. Buenos días. Muchas gracias por las fantásticas presentaciones. Mi nombre es Emily Nicholson. Soy la especialista en salud digital para Latinoamérica. Me interesa particularmente la división género y desigualdad, en donde las mujeres son impactadas por la inmunización y la tecnología. Hay herramientas que son utilizadas con más frecuencia y para las madres y los cuidadores, ¿cómo pueden tener acceso a las plataformas e información de inmunización? Para ustedes, este es un área en la cual la OMS está interesada en estudiar más en profundidad. Era más un comentario que una pregunta, ¿verdad? Yo diría sí, definitivamente, pero usted es la experta, más que yo. Creo que tiene la razón, tiene que ser explorado. Si esta es una de las barreras, creo que lo que presenté es lo que todos conocemos en salud pública. El acceso a la información es una de las bases. Es una de las bases. Tener clubes de promoción en mujeres o de compartir información de forma segura, pero también herramientas más modernas digitales para poder transmitir y compartir de manera más rápida mensajes de salud. Esta es una de las herramientas y estoy de acuerdo con usted. Buenos días, mi nombre es Modibo. Vengo del Instituto de Burkina Faso. Muchas gracias por su presentación. Me gustó mucho la parte que
propusieron soluciones. Esos estudios acerca de los temas de igualdad saben que las madres jóvenes no proporcionan la cobertura total de inmunización para sus niñas, pero no veo soluciones que hablan de las escuelas o lugares en donde están haciendo el proyecto o enlazando el sistema de educación en general para poder trabajar mejor juntos para abordar este problema de la desigualdad en género. Quiero preguntarle a Meg a ver si podemos comenzar una pelea. Muchas gracias, tiene la razón. Eso no estaba incluido como una de las estrategias para nuestras intervenciones, pero creo que una de las cosas que hemos discutido en el pasado con los países es esta idea de diseminación de información acerca de vacunación con hermanos y hermanas que asisten a la misma escuela cuando esa es una práctica segura y aceptada. Así que hay oportunidad de educar a niños de secundaria que puedan llevarle esta información a sus padres para que puedan sensibilizar a sus padres acerca de inmunizar a sus hermanos y hermanas más pequeñas, pero definitivamente es algo que podemos continuar en el futuro. Uno de los retos, particularmente en comunidades rurales, es que no hay centros de educación. Las personas típicamente no van a la escuela. Y esto también es un llamado para tomar acción, para ver cómo nuestros socios pueden unir fuerzas y asegurarnos de que esos servicios sean designados para estas comunidades. A nivel de país va a ser un enfoque multisectorial el que va a funcionar mejor y tenemos que decidir cómo lograr esto. Gracias. Mi nombre es Chizomalu Mowi del Centro Internacional de Vacunas. Muchas gracias por la presentación. Al escuchar las presentaciones, pensé en algunas de las razones por las cuales los trabajadores de salud con el tiempo han hablado de razones por las cuales no pueden vacunar a los niños, la cual es simple. Para que se puedan recopilar datos desde el teléfono. Esto es simple. Desde el marco de cero dosis hay una parte de abogacía, el cual es abogar por recursos para implementar intervenciones de cero dosis. Y no he escuchado nada en esta presentación acerca de innovación en abogacía, asegurándose de que los recursos domésticos para poder implementar estas simples cosas, no las cosas avanzadas, las cosas simples que van a hacer que le lleguen las vacunas a los niños. No sé si tienen ideas de cómo podemos resolver el problema de no tener, de que las trabajadoras de salud no tengan fondos simples para que esos niños reciban las vacunas. Si puedo comentar, no, esto no es en base a mi experiencia, pero veo una oportunidad, porque sé que Gavi ha puesto como $500 millones para estimular el diálogo y el desarrollo de estrategias para alcanzar a los niños de cero dosis. Y creo que algunos de los componentes de las estrategias en estas áreas, en donde parte de los fondos serán designados para llevar estas vacunas a las comunidades remotas. Es algo bueno, es un comienzo, pero creo que también tenemos que pensar a largo plazo. ¿Cómo podemos sostener esto? Y ahí es donde de verdad tenemos que pensar en abogacía y cómo podemos colaborar con los gobiernos para que las estrategias nacionales incluyan estos presupuestos. Es un tema que definitivamente tenemos que traer sobre la mesa para que los gobiernos puedan invertir de manera significativa con Gavi para reducir las tasas a largo plazo. Tenemos tiempo para una pregunta final.
Yo tengo una. Buenos días, mi nombre es Brigo Buburi de UNICEF. ¿Está funcionando? Sí. Gracias, Han, por hablar de género en la plenaria. Esto es algo muy importante cuando hablamos de género en inmunización. Pero desde la perspectiva de los países, cuando tratamos de aplicar el lente transformativo de género, lo que pasa es que el gerente de programa de inmunización dice, estos son temas culturales y sociales que tienen que cambiar. Y creo que este debate siempre termina en donde yo no veo una relación directa entre los cambios culturales y sociales. Esto tiene que ser abordado con herramientas muy específicas y con mucho gusto veo los enlaces que han proporcionado, pero tenemos que decir de que este no es un negocio a un lado, este es un negocio, este es el negocio principal, este es el tema principal. La inmunización es el punto de entrada para los temas de género, porque esto va a tener un impacto directo en todo el sistema de salud. Así que esto es una guía muy clara para los programas de inmunización. Si no tenemos esta discusión, no vamos a tener una respuesta clara de qué quieren que hagamos. Muy buena pregunta. ¿Cómo de verdad resolvemos el tema de género a largo plazo? Y esto es algo que va más allá de lo que podemos hacer. Así que vamos a enfocarnos en lo que podemos hacer. Tomar los pasos necesarios. Haciendo un análisis de género, cambiando los servicios poco a poco, planificando, aprendiendo, compartiendo, comenzando con pequeñas cosas. Y luego al nivel global, etcétera, podemos demostrar que esas lecciones aprendidas, discutidas el día de ayer, de verdad hacen una diferencia. Y estoy muy de acuerdo con usted. Va más allá de inmunización, es atención primaria, servicios de salud. Esto llega hasta el nivel político, leyes y una construcción social mucho más grande. Y el cambio de percepción. Estamos en un viaje muy largo, pero a menos de que comencemos, no vamos a llegar a ningún lado. Creo que el programa de polio comenzó temprano porque de verdad vimos una diferencia, pero fue comenzando con cosas pequeñas, asegurándonos de que los trabajadores de salud fueran aceptados por la comunidad, llegar a los hogares, aplicar las vacunaciones en sitio, etcétera, tomando pequeños pasos pero nunca rindiéndonos. Gracias. Sé que hay muchas preguntas más, pero de verdad tenemos que finalizar. Le doy la palabra a Elena para que nos dé los comentarios de clausura. Algo que usted quiere que la audiencia se lleve de esta presentación. Sí, estoy muy segura de que mi presentación tuvo más preguntas que respuestas, pero para mí la conclusión del trabajo que hicimos es que hay mucho más que explorar, mucho más que no hemos considerado, muchas brechas, y va más allá que al nivel de país. Regionalmente hay comunidades muy pequeñas, así que hay mucho más. Eso es lo que yo quiero que todos se lleven de esta presentación. Ni siquiera no hemos hecho ni la mitad del trabajo que tenemos que hacer. Gracias. Para mí hay dos cosas. Creo que primero es la importancia de ser rápidos y proactivos. El concepto de no dejar a nadie atrás fue identificado y adoptado en el 2015. Pero ¿por qué estamos esperando 7 años para tener estos debates? Creo que tenemos que responder las preguntas y comenzar a pensar en un concepto en serio. Y la segunda conclusión de nuestro colega, y esto es algo especialmente de Gavi, cómo conectamos el concepto de sostenibilidad con las aplicaciones y cómo los países
pueden de manera clara sostener la inversión con Gavi y otras inversiones de la OMS, UNICEF. Tienen que comenzar a interactuar con los países acerca de cómo sostener estas inversiones, si no estos 500 millones de dólares no van a crear un impacto significativo a largo plazo. Gracias. Para mí la conclusión principal es que por muchos años hemos conocido las respuestas acerca de quién, cuántos y por qué. Y no creo que cualquier cantidad de análisis ni visitas a países va a cambiar la información que tenemos. Pero lo que va a importar es qué vamos a hacer con esta información. Y aquí es donde estas intervenciones y los aceleradores de igualdad en estos países se deben comenzar a implementar. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Cómo ajustar estas intervenciones y seguir implementándolas en el campo? Eso es lo que nos va a dar mucha más información y va a cambiar el juego para estas comunidades. Gracias. Edúquense acerca de temas de géneros. Sean curiosos porque hay un gran potencial aquí que no hemos explorado lo suficiente. Gracias. Eso fue muy rápido y conciso. Muchas gracias a todos. Creo que ha sido un tema extremadamente lleno de información. Sé que tuvimos que recortar algunas preguntas, pero siéntanse en libertad de molestar a cualquiera de los panelistas durante el break, que creo que dura 30 minutos antes de separar la sala. Y aquí está la información de contacto de todos los panelistas, así que siéntanse en libertad de escribirle a cualquiera de nuestros panelistas. Muchas gracias a todos. Espero que esto les haya parecido muy útil.